Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, es un privilegio maravilloso estar en tu presencia, estar junto con nuestros hermanos, Señor, para invocarte, para bendecirte, para adorarte, para exaltarte, Señor. Reconocemos que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nos acercamos al trono de tu gracia en este momento y te pedimos, Señor, en este momento para pedirte que nos ayudes hoy, que nos hables hoy, que llegue tu consejo, tu palabra al necesitado, Señor, conforme haya esa necesidad. Así, háblanos hoy, que seamos edificados, consolados, fortalecidos, sanados, liberados por el poder de tu palabra hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Disponemos nuestros oídos, con oídos de discípulo, queremos escucharte hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Que cada uno de los que hemos llegado a este lugar, retornemos a nuestras casas con provisión que viene de tu mano, Señor. No solamente a nuestras casas, a nuestro vecindario, donde vayamos, llevemos la provisión que tú has de darnos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Puede sentarse, mi amado hermano. Capítulo 3 de Primera de Corintios. Cuando yo veo estas cartas y leo las cartas en las cuales el secretario fue Juan, las 7 cartas a las iglesias, a las 7 iglesias en Apocalipsis. Cuando leo esas cartas, estas cartas de Pablo, de Pedro, de Judas, de Santiago, de Juan, y veo esas 7 cartas a la iglesia, no es que me consuele, pero sí me da un poco de tranquilidad saber que, en cierto sentido, somos, la iglesia contemporánea, somos normales, aunque no nos conviene esta normalidad. Pero no me asombra, no me asombra del comportamiento del cristianismo ahora, porque ha sido siempre así. Fíjense que Pablo hace clasificaciones allí, 3 clasificaciones de los hombres, de la humanidad. Y miremos en el capítulo 3 lo que dice, verso 1, dice: de manera que yo, hermanos, no te está dirigida la carta a hermanos. De hecho, la congregación de Corinto eran cristianos. No pude hablaros como espirituales, sino como a carnales. Allí hay 2 clasificaciones: los carnales y los espirituales. Pero si usted retrocede un poco, el capítulo 2, verso 14, allí posiblemente los tenga en la misma página allí o cerca. Capítulo 2, verso 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Ahí está la otra clasificación: los hombres naturales. Entonces vamos a hablar de esas 3 clasificaciones que el apóstol Pablo hace: hombres naturales, hombres carnales y hombres espirituales. Cuando dice hombre, ahí está incluido hombre y mujer, varón y mujer. Pueden sentarse, mis hermanos, que se pusieron de pie, gracias. Y la primera clasificación, por lógica, porque es la primera que se da en el humano: el hombre natural. Originalmente, natural se tradujo el hombre animal. Fueron los traductores digamos modernos, contemporáneos, o a partir de ciertas edades hacia acá, 1900, hacia acá, hacia estos tiempos,
que empezaron a, como se le podría decir, a adorar la píldora, a decir las cosas de una manera más atenuada, más suave, más suave, más suave. Por ejemplo, hoy estábamos hablando de la palabra siervo en Tegucigalpa, que la palabra siervo en los originales no está así. No estaba así, porque los originales nadie sabe. Posiblemente ya no existan. Los originales, los escritos originales, ya no existen. Lo que nos ha ido son las traducciones, pero no debemos tener ningún temor en cuanto a que no tengamos la palabra de Dios entre nosotros. Porque de todas maneras, el que se interesó que nos llegara esa palabra es Dios. Y nos llega como la necesitamos. Amén. Entonces, en vez de la palabra siervo, era la palabra esclavo. Esclavo. Bueno, igual, en vez de la palabra natural, está la palabra, de hecho, si usted lee la traducción de 1900 de Reina Valera, creo que solamente era Cacedoro Reina, el que tradujo primero, dice que aquí, la versión antigua que le llamamos, 2.14 de 1 Corintios dice, el hombre animal. No entiende. ¿Y animal qué es? Mire, todavía tiene sinónimos como bestial y hay otra palabra, sensual. No sexual, sino sensual. Sensual quiere decir el que se mueve por sus sentidos, el que se deja llevar por sus sentidos, aquel a quien sus sentidos lo gobiernan. Ese es un hombre natural, así como vamos a utilizar la palabra natural. Natural. Dicho de otra manera, el hombre natural es aquel que no ha nacido de arriba, que no ha nacido otra vez, que no tiene ningún interés en cuanto a la vida espiritual se refiere. Y eso es lo que más hay entre nosotros. O sea, en el mundo lo que más hay son hombres naturales. Hombres que ajenos de la vida de Dios, dice Pablo. A los Efesios les dice, o sea, dice que es locura, dice, para él. Las cosas espirituales son locura. No esperemos que nos aplaudan y que digan, qué bueno que usted es cristiano. Y tal vez se lo pueden decir así, hipócritamente le pueden decir, qué bueno. Pero por dentro están diciendo, y este loco, este aleluya, este aquí, este allá, pueden estar diciendo por dentro. Porque para él las cosas espirituales, dice Pablo aquí, para el hombre así, que no ha nacido de nuevo, no ha nacido de arriba. Para él son locura las cosas espirituales. Entonces, se encuentra establecido en la Escritura de que el hombre natural es aquel que solo viene de Adán, desde Adán, tiene su naturaleza humana, caída en pecado, y el hombre natural es el que está muerto en delitos y pecados. Ese es el estado real del hombre natural, muerto en delitos y pecados. Vive totalmente en tinieblas. Él vive en tinieblas. No debe ser nada extraño para nosotros, porque nosotros de allá venimos, de allá nos sacaron. Dice el mismo apóstol Pablo, dice que fuimos trasladados de las tinieblas a la luz. Qué maravilloso, ¿verdad? Hermano, fíjese que dice la Escritura que nosotros éramos siervos de Satanás y no nos dábamos cuenta, ¿verdad? Hay unos que sí se dan cuenta que son siervos de él, pero nosotros no. Pasamos por ahí y no nos dimos cuenta que le servimos en nuestro estado natural. De ahí viene, y un día vamos a pasar al siguiente, el hombre espiritual. ¿Qué es un hombre espiritual?
El hombre espiritual es, como le dijo Jesús a Nicodemo, lo que nace de la carne, carne es. Pero lo que nace del espíritu, espíritu es. Y eso fue lo que no pudo entender Nicodemo. Y yo creo que todos aquí entendemos lo que el maestro de la ley no entendía. Que no entendía lo del nuevo nacimiento. Jesús se sorprendió y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no entiendes esas cosas? Si te estoy hablando de cosas terrenales, muchacho, le dijo. Y no entiendes, ¿qué tal si te comienzo a hablar de las celestiales? Y hermano, lo sorprendente es que Nicodemo era un maestro de Biblia, un maestro de la Torá, un maestro del Pentateuco, un maestro de la ley. Enseñaba Biblia, pues, y no entendía Biblia. ¡Qué tremendo! Por eso Jesús se va directo a la necesidad. Nicodemo llega diciéndole cosas muy bonitas a Jesús, como ningún otro fariseo se las dijo, pero llegó de noche, como todos estábamos de noche. Él llegó de noche. Y Cristo le dijo, de cierto te digo, que el que no nazca del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Y le dijo, pero ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso volver a entrar en el vientre de su madre y salir? Eso no sería nacer de nuevo. Eso no es nacer de arriba. Así nacimos de aquí abajo, hermano. Pero ¿cuándo se nace de arriba? Cuando el hombre natural pasa a ser un hombre espiritual. Ya lo había dicho Juan en el capítulo 1, cómo se nace de arriba. Ya estaba allí en el capítulo 1 de Juan. Así dice, Juan 1:11. A lo suyo vino. A lo suyo vino. Los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, y me gusta cómo está en la Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas dice, mas a todos los que le recibieron, que son los que creen en su nombre, a esto les dio poder de llegar a ser hijos de Dios. Cuando nacemos de aquí abajo, somos hijos de papá y mamá. Y ya siguiendo el rastro retrospectivamente hacia atrás, se llega hasta Adán, así como las genealogías de Jesucristo que aparecen. Las genealogías de la humanidad de Jesús. No de Jesucristo, de Jesús. Se rastrean en Mateo y en Lucas, ¿y dónde van a pegar? Hasta Adán. De la humanidad de Jesús. Pero acuérdese que Cristo participó de las dos naturalezas. Se hizo hombre, pero sin que lo engendrara un hombre. Él se hizo hombre, encarnó. Y entonces, solamente tiene la naturaleza divina y en parte la naturaleza humana, pero sin pecar. Y en cambio, todos nosotros, yo le he dicho en algunas oportunidades, nosotros nacemos muertos. ¿Se ha puesto a pensar usted en eso? Tan lindo el niño, ¿verdad? Pero ya nace estigmatizado, ya nace contaminado. Potencialmente es un pecador. Por eso decía David, en pecado me concibió mi madre. Amén. Entonces, si nació en pecado, la paga del pecado, ¿qué es? Muerte.
muerte. Por eso Cristo en cierta ocasión le dijo a alguien que le pidió, déjame ir a sepultar a mis padres. No es que sus padres habían muerto, sino al morirse mis padres los sepulto y te sigo. ¿Sabe qué le dijo Cristo? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Amén. Fíjense que el que nace de la carne se muere 2 veces. O podría decirse casi 3 veces. Porque se muere, nace muerto espiritualmente. Se muere físicamente. Y después, la muerte segunda que le llaman. Pero una es la consecuencia de la otra. Por eso tal vez solamente se cuentan como 2 muertes. La muerte física y la muerte segunda, que es el lago de fuego. Bueno, pero lo importante es que ahorita lleguemos, sí logré darme a entender en cuanto a qué es un hombre natural. Bueno, el hombre natural, nosotros, espero que todos, pasamos de naturales a espirituales. ¿Y cómo fue que nacimos de arriba? ¿Cómo fue que nacimos otra vez? Y que conste que nacimos otra vez de derecho. Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Falta que nazcamos de hecho. Que se manifieste lo que verdaderamente somos. Porque ahorita traemos, dice la Escritura, la imagen del terrenal, la imagen de papá y mamá. Y traemos rasgos de ambos, ¿verdad? Físicamente traemos rasgos de ambos. Y también moral y en el alma, también nos parecemos a papá y mamá. Precisamente es lo que está haciendo esta bendita palabra, quitando lo terrenal para implantar lo espiritual, para que ya no nos parezcamos a papá y mamá, sino que nos parezcamos a quien debemos parecernos, al Hijo de Dios por excelencia, que es Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Mire, hermano, en cierta ocasión que yo me di cuenta que tenía unos rasgos bien marcados de mi papá, no en lo físico, que sí me parezco en lo físico a mi papá. Mi papá era bien orejón y cabezón, hermano. Y para mí, parecerme físicamente a mi papá es una honra. Fue un hombre de bien. Pero me parecía también en lo del alma, lo de la carne, naturaleza caída, me parecía a él. Y mi papá tenía tantas cuestiones positivas como todo hombre en la tierra, como negativas. Y descubrí que habían unas cosas negativas que me parecían a mi papá. Y hay como deshacerse de esos rasgos. Rasgos, ¿cómo se puede decir? Del alma, rasgos de la carne, no de la carne cuerpo. Eso sería la imagen. Sino el rasgo del alma. Dice, cuando dice Pedro, fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Mira, hermano, la herencia invisible que nos dejan los tatas a nosotros es más y más fuerte que la herencia visible. Porque a veces no nos dejan nada de herencia visible, pero nos dejan una herencia invisible. Las madres quedan ahí, vos sos igualito a fulano de tal. Y le empieza a mencionar los abuelos, los tíos, al mismo tata, ¿verdad? Es herencia, es herencia. Pues yo descubrí unas cosas feas que estaban en mí. Y ahí nomás, cuando me di cuenta que las tenía, ¿qué cree que hice? Me fui a arrodillar y le dije, literalmente le dije a Dios, Padre, yo no quiero parecerme a mi papá.
Yo no tengo por qué ser como mi papá. Yo quiero parecerme a Cristo. En todo, hermano, en todo. Física y espiritualmente a Cristo. Por mucho que nos parezcamos a Cristo ahora, ¿por qué cree que se delató Pedro? Pedro ya se parecía a Cristo, hermano. ¿Por qué cree que Judas tuvo que irle a dar un beso para distinguirlo entre los apóstoles? Porque ya se parecían a él, a Jesús. Y esto es que no habían. ¿Cómo se parecerán ahora y cómo se van a parecer a Cristo cuando se dé la resurrección? Que no han resucitado todavía. Pedro, Juan, todos aquellos apóstoles, todos los cristianos que han partido con el Señor, no se parecen todavía. ¿Cómo se van a parecer y cómo nos vamos a parecer nosotros, hermanos? Dice que Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. Entonces pasamos de naturales a espirituales cuando creímos en Cristo. Por eso, lo que le dijo Jesús a Nicodemo en el 3:16, famoso 3:16, pero por favor, no nos enmarquemos, que no se haga un patrón ese Juan 3:16. Lea todo el capítulo 3 de Juan. La conversación con Nicodemo, léala toda, no solo 3:16. Pero el 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él, en el momento que creemos, si decimos sí creo, sí lo recibo a Cristo como mi Salvador. Qué importante es eso, ¿verdad? Ese es un paso. Allí se da el paso, se hace el traslado de las tinieblas a la luz, y también se nace de arriba. Se pasa de ser un hombre natural, de ser un animal, a ser un espiritual. Es que animal significa, no es nada ofensivo. Bíblicamente, de hecho, la antigua versión, le repito, utiliza el término animal. El hombre animado por su alma. ¿Qué es un hombre animal? Aquel que es animado por su alma. Ahora, ¿qué sería, para establecer diferencia, qué sería lo que tendría que animarnos a nosotros, los que nacimos de otra vez? ¿Quién me dice? Amén. Animados por el Espíritu, que sea el Espíritu. Dice, los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Pero eso no crea que, perdóneme el término, pero eso no es comida trompudo, hermano. Eso no es cosa fácil. Llegar a estar tan sensibles a la guianza del Espíritu, porque todavía está en nosotros la lógica humana. Todavía tenemos sensualidad. Todavía están ahí los sentidos que nos gobiernan. Ya vamos a ver lo que dice Pablo acerca de eso. Entonces, ¿cómo se pasa de ser natural a espiritual? Recibiendo a Jesucristo, creyendo en Cristo y confesándolo. Y que sea delante de muchos testigos. Eso tiene que darse delante de testigos, hermano. Se puede dar en secreto, pero tiene que divulgarlo y que muchos se den cuenta de que nacimos, de que recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador. Dice, esta es una profesión de fe que hiciste, le dijo Pablo a Timoteo, delante de muchos testigos, nuestra profesión de fe. ¿Y qué es profesión de fe? Declarar, una declaración que nosotros hacemos, que si crees con tu corazón y confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Amén. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Ahí está el nuevo nacimiento. Ahí está
conste, hermano. Mire, vaya pensando en esto y medite profundamente en lo que le estoy diciendo. Ya nacimos de nuevo, pero no hemos nacido de nuevo. Así. Legalmente, de fe y todo eso, ya está. Pero no se ha manifestado todavía lo que hemos de ser. Entonces, tiene que cerrarse el ciclo. Y entonces, como cuando quedan el nacimiento físico es un paralelismo, se puede hacer un paralelismo con el nacimiento espiritual, porque hay una similitud. ¿Cómo queda la familia? ¿A quién se parece? Hermano, si aquí en la tierra se parecían los apóstoles a Cristo, imagínense cuando se manifieste lo que andamos dentro de nosotros, el Hijo de Dios que anda dentro de cada uno de nosotros, que anda preso en este caparazón. Por eso dice que hay que acordarnos de los presos, porque nosotros también estamos presos en nosotros. Al ser liberados de esta cárcel, ¿cuándo va a ser liberado de la cárcel? Resurrección. Los que han muerto, pues en cierto sentido ya fueron liberados de esta prisión. Amén. Por eso Pablo decía, es ganancia. Morir es ganancia. Pero cuando aparezca, ¿a quién nos vamos a aparecer? La Biblia lo dice, ¿a quién nos vamos a aparecer? Veremos, dice, como Él es. ¿Usted se imagina cómo es Cristo, hermano? Ni idea tenemos. Ni idea. Por eso no se valen los pósteres de Cristo, las figuras de Cristo, las imágenes de Cristo. No se vale. Hermanos, si los fariseos que estaban estudiando la Biblia, tuvieron que pagarle a Judas para que lo traicionara y lo identificara aquí en la tierra, y si no se pudieron ni tan siquiera imaginar cómo era aquí en la tierra, como para que nosotros pretendamos imaginarnos cómo es. Mire, las descripciones que hace Apocalipsis de Cristo: ojos como llama de fuego, como de bronce bruñido el cuerpo, y de oro, y bueno, una cosa. No podemos imaginar. Solo que Él es Dios. Solo saber que Él es Dios. Y nosotros vamos a ser como Él es. Ahí se va a cerrar el ciclo del nacer de nuevo, del nacer de arriba, del nacer otra vez. Pero démoslo por hecho. Por la fe eso está hecho, aunque todavía no se ha visto. Porque mírenos ahora. El virus, hermano, ese del COVID, es una cosa. Explicaba una doctora que las mascarillas para el virus del COVID, los poros de las mascarillas, un poro de una mascarilla vendría a ser el balón de fútbol, el virus, y la portería, el poro. Y ese virus microscópico mató mucha gente y a muchos estuvo a punto de matarnos. Imagínense cómo estamos ahorita. Pero Cristo, cuando quiso volverse invulnerable aquí, lo hizo, hermano. Y ahora es totalmente invulnerable. Fíjense que me da risa, ¿sabe por qué? Porque el anticristo lo va a fulminar con el resplandor de su venida. Y nosotros vamos a ser como Él es. Denle un aplauso a Cristo si usted tiene esa esperanza de llegar a ser como Él es. Amén. Ahora que somos espirituales. ¿Sí me expliqué? Y Pablo explica cómo es un espiritual.
El espiritual piensa en las cosas de arriba. Pedro ya había creído en Cristo. Pero un día Cristo dijo que iba a ser menospreciado, escarnecido, vituperado y hasta crucificado. Vino Pedro y lo apartó y le dijo: Señor, no permitas que eso te acontezca. Apártate de mí, Satanás, porque no pones las miras. ¿Qué era Pedro en ese momento? ¿Espiritual o carnal? ¿Qué era? ¿Espiritual o carnal? Y mira que bien intencionado. Señor, no permita. Eso es ser sensual, precisamente. Los sentidos de Pedro. Piensas en las cosas de aquí abajo. No pones la mira en las cosas de arriba, sino aquí en las de abajo. Los espirituales ponen la mira en las cosas de arriba. Los carnales y naturales, que no son lo mismo, ponen la mira en las cosas de abajo, en las de la tierra. Por eso dice Colosenses 3, si pues habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba. ¿Y cuándo resucitamos con Cristo? Cuando nos bautizamos, cuando creímos y nos bautizamos, resucitamos con Cristo. Por eso la importancia del bautismo en agua. Si pues habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y mire, Romanos 7 nos describe a un hombre carnal. No natural, carnal. Romanos 8 nos describe un hombre espiritual. Bueno, fíjense que estoy mencionando en el debido orden. Primero dije el hombre natural. Después el hombre espiritual. ¿Qué nos queda? El hombre carnal. El hombre carnal ya no está en el mundo. El hombre carnal está en la congregación. El hombre carnal surge del espiritual que no se mantiene espiritual, que no sustenta, que no alimenta su espíritu. Fíjese que nosotros estamos realmente en una cuestión, en una empresa sumamente donde se necesita esfuerzo, sumamente difícil, hermano. ¿Por qué? Porque tenemos las dos naturalezas. Tenemos todavía parte, hasta donde nosotros querramos tenerla, parte de la naturaleza animal. Y ahora tenemos la espiritual. Depende a cuál de las dos le hagamos caso para convertirnos en carnal. O espirituales siempre. Mire. Bueno, entonces, si los que están anotando, el hombre natural es aquel que pudiendo ser espiritual no lo es. Que no alimenta, está dentro de las congregaciones. Ya es diferente a los demás hombres en cuanto a su fe, en cuanto a su creer, pero en cuanto a su actitud, en cuanto a su comportamiento, sigue siendo como el hombre animal. ¿Sí me explico? Entonces, a voluntad, nosotros podemos ser carnales o espirituales, ya no podemos ser naturales, porque ya tenemos implantada la naturaleza de Dios en nosotros. Y eso, hermano, eso es sin igual. Tener una parte divina ya en plena regeneración, no la parte divina, sino nosotros regenerándonos para volvernos como Dios es, con su debido orden, ¿verdad? ¿Por qué? La Escritura dice, dioses sois.
Nosotros somos hijos de Dios. Venimos a ser hijos de Dios. Y eso no lo tiene el hombre animal, el hombre natural. Hermano, el hombre natural no tiene a Cristo, porque no quiere tenerlo, pero no lo tiene. Nosotros sí lo tenemos. Amén. Tenemos lo espiritual en nosotros. Bueno, entonces, mire lo que le dice Pablo a los Corintios, lo que empecé a leer. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales. La primera natural, o segunda espiritual, sino como a carnales. Ahí está el tercer hombre, la tercera clase de hombres. Dice, como a niños en Cristo. Como a niños, no es que sean niños, es como niños en Cristo. Gente que no crece, gente que es de escaso entendimiento, como niños. Los niños no tienen culpa. Es normal que un niño no entienda las cosas. Es normal que un niño no haya crecido. Un niño hablando físicamente. Pero hablando espiritualmente ya, como a niños en Cristo, gente que tiene añales de estar en el Evangelio y siguen siendo como niños. ¿Cómo es un niño? Que no entiende que hay que andarle repitiendo las cosas y va y andarlo allí como quien dice bandeando, ¿verdad? Todo el tiempo hay que andarles enseñando y cosas elementales. Como cuando le dice la carta a los hebreos, pudiendo ser muchos de vosotros ya maestros. Pero hermano, alguien que ya pudiera ser maestro, que siga comportándose como niño, eso es un carnal. Y entonces dice, os di a beber leche. Esta gente carnal todo el tiempo quiere estar oyendo Cristo salva, Cristo aquí, Cristo allá, y que cosas así. No profundiza. La leche es para los niños, el alimento sólido es para los que han crecido. El carnal es el cristiano que no crece. ¿Y por qué no crece? Por muchas razones. Puede ser que no crezca, que esté desnutrido porque no se alimenta adecuadamente. Come muy poquito. Come lo mismo un niño que un adulto. ¿Ah? Sobre todo cuando está de pecho, cuando está de leche un niño. ¿Cuánto comemos los adultos? Hablando físicamente. Si eso lo aplicamos a lo espiritual, al alimento espiritual. Está bien que un recién convertido está niño, un recién nacido, usted le esté dando alimentito así, puré de papas. Pero las cosas profundas ya es el alimento sólido para los que han alcanzado madurez. Amén. Dice, porque aún sois, el verso 3 dice, porque 3:3, porque aún sois carnales. ¿Y cómo se manifestaba lo carnal? Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. ¿Andáis como hombres? ¿Y cómo debemos de andar? ¿Andáis como hombres? ¿Y cómo debemos de andar? Como Cristo anduvo. Amén. Por no decir otra palabra. Todo aquel que está en Él debe andar como Él anduvo, como Cristo anduvo. Cristo es nuestro ejemplo. Amén. Bueno, pasemos por favor a Gálatas. Repito, el carnal surge del espiritual, de aquel que nació del espíritu,
pero no se mantiene espiritual, sino que prácticamente se vuelve no animal, pero sí como un animal, como un hombre natural. Vuelve lo que dice Pedro. Le sucede lo del verdadero proverbio. El perro que vuelve, mire qué fuerte eso, ¿verdad? El carnal es eso. El perro que vuelve a su vómito. El creyente que se vuelve a las viejas costumbres, a lo que antes hacía. Dice, el perro que vuelve a su vómito y la marrana, o dicho en buen hondureño, es bien fuerte esa palabra. Mejor dejemos de la marrana. Todos aquí saben lo que es una marrana, ¿verdad? ¿Ah? Pero ¿sabe cómo le dicen a la marrana, verdad? ¿Y a los marranos cómo les dicen? La marrana que vuelve a revolcarse en el lodo. Esos son los carnales. Se volvió atrás. Pero en cambio el espiritual se mantiene espiritual y sigue creciendo y creciendo y creciendo hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Amén. Bien, entonces miremos lo que Pablo le dice a los Gálatas. Este es un gran peligro. 3:3 de Gálatas dice: tan necios sois. Yo le decía, mire que aquí, como quien dice, no se anduvo Pablo con pelos en la lengua, ¿no? Para decirles necios a los de Galacia. Ni lo quiera Dios que yo le diga necio a uno de ustedes, ¿verdad? Pero aquí Pablo dice algo equivalente. Es más, léala Dios habla hoy. Léale la Biblia al lenguaje actual. No me atrevo a decir lo que la Biblia Dios habla hoy dice en ese pasaje. Les dice Gálatas. Aquí dice, el verso 1 dice, oh Gálatas insensatos. Léala Dios habla hoy lo que dice allí. Yo no me atrevería a traducir como traductor, no me atrevería a traducir así, como dice la Dios habla hoy. Y no estoy criticando ni señalando a los hermanos, ellos sabrán por qué tradujeron así. Pero es fuerte, ¿no? Pero allí les dice, tan necios sois, habiendo comenzado. ¿Cómo se comienza en este camino? Hermano, nosotros todos comenzamos espirituales. Todos comenzamos espirituales. ¿Y qué vamos a hacer para mantenernos espirituales? Alimentar el espíritu. Y hacer las cosas que come el espíritu. Así como este cuerpo come, también el espíritu come. Amén. ¿Qué sucede cuando usted no come físicamente? Inmediatamente nos enfermamos. ¿O no? ¿Qué pasa cuando no se alimenta espiritualmente? Inmediatamente se enferma. Créame, si no nos alimentamos espiritualmente, nos vamos a volver carnales. Y los carnales, hermanos, son y serán problema en la iglesia. Van a causarle daño al cuerpo de Cristo. Y nosotros no queremos causarle daño al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Yo quiero causarle beneficios al cuerpo de Cristo. ¿Qué tengo que hacer para mantenerme espiritual? Porque Pablo ahí les dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿cómo habían acabado? ¿Vais a acabar por la carne? Y hermano, después les explica. ¿Quiere usted la explicación de lo que es espíritu y carne? Vamos a Gálatas 5. Gálatas 5. Digo pues, 5:16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis. También me gusta como dice la Biblia en las Américas aquí, en este verso.
Andad en el Espíritu, dice la traducción de las Américas, dice, andad en el Espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne. Automáticamente, si andamos en el Espíritu, no le vamos a dar gusto a la carne, hermano. Eso sí, si andamos en la carne, no le vamos a dar gusto al Espíritu. ¿Y a quién queremos darle gusto? Yo quiero darle gusto al Espíritu, hermano. Amén. Yo no quiero que la carne esté satisfecha. La carne no está satisfecha cuando yo oro. La carne no se satisface cuando me congrego. A la carne no le gusta congregarse, hermano. Cuando usted sienta desánimo de no ir al culto, doña carne se pone feliz. Y el espíritu se entristece. Se entristece. Si usted se queda en su casa haciendo lo que le gusta a la carne que usted haga, ¿qué le gusta a la carne? ¿Ah? Un montón de cosas, un montón de tonteras le gusta a la carne. Ya va a ver lo que le gusta a la carne. Pero dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfaréis. Ahí dice satisfagáis. Es que automático, ¿no? Yo me quedo con la traducción de las Américas porque automáticamente, si usted anda en el Espíritu, mire, si usted está en la congregación, si usted está en el momento del culto, está en el culto, no va a estar peleando con la vecina. Amén, o con el vecino, o quien se esté allá en la casa. Y hermano, se ha dado cuenta, yo no sé si usted se ha dado cuenta o le ha pasado, a mí me ha pasado, que entre más lugar le da la carne, más carnal se vuelve, y más carnal, y le va tomando sabor al asunto. Y de repente que, por eso, hermano, los que se van al mundial, no al del Qatar, porque ya se terminó el de Qatar. Los que se van al mundo, pues los que se caen, eso es lo que les pasa, que empiezan a darle un poquito de satisfacción a la carne, un poquito de gusto a la carne. ¿Sabe qué le gusta a la carne? Que usted no ore. ¿Sabe qué no le gusta? Que usted alabe. ¿Sabe qué no le gusta a la carne? Que usted lea la palabra, que usted escuche la palabra. Esto no le gusta. ¿Para qué todo eso? Para matarlo. Dice, porque, mire el verso 17, el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen. Ahí tenemos nosotros esos dos enemigos adentro de nosotros. Miren, nosotros tenemos a Caín y Abel adentro. Nosotros tenemos a Jacob y Esaú adentro. Las dos naturalezas están aquí. La carne y el espíritu están aquí. Y la carne, repito, es enemigo de nosotros. Allí sí que dormimos con el enemigo. Bendito sea Dios que un día se va a terminar eso. Por lo menos los que ya partieron con Cristo ya no tienen ese problema. Nosotros que quedamos, por eso Cristo les dijo a las mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos. No habríamos de llorar por los muertos, hermano. Aunque se vale, a Jesús lloró, pero la verdad es que Cristo les había dicho a los discípulos que si lo hubiesen amado, se hubieran alegrado porque les dijo que iba al Padre. Amén. Bueno, sigamos ahí. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois, mira este pero es bonito. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Si el Espíritu tiene el gobierno, si el Espíritu tiene la rienda de nuestra vida,
Ese no va a ser problema para nosotros. Lo de doña Carmen. El espiritual, dice, discierne todas las cosas. El espiritual juzga todas las cosas y él no es juzgado por nadie. Mire, ¿sabe qué naturaleza va a gobernar? Ya en nosotros los cristianos estamos, ya el hombre natural ya está afuera. Nosotros estamos aquí adentro. Entonces, si nosotros alimentamos al espíritu, el espíritu va a gobernar. Pero si alimentamos la carne va a mandar. Amén. ¿Y qué come la carne? Mire lo que come, ya va a ver, porque aquí está el menú de la carne. No el menú de carne, sino el menú de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne. Mire lo que le gusta a esa señora que vive en nosotros, que está allí con nosotros. Esa señora hay que matarla, hermano. Así es. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, dice Pablo. Amén. Hay que matar la carne. No darle de comer, hermano. Hay que ayunar. ¿Qué come esa señora? Mire lo que le gusta comer. Dice, adulterio. Eso le pega una... Hermano, eso es pura vitamina para la carne. Adulterio. Eso come. Adulterio. Fornicación. Mire lo que le gusta. Qué gusto, ¿verdad, hermano? Con razón dice el perro que vuelve a su vómito. El adulterio y la fornicación son peor que el vómito, hermano. Dice, adulterio, fornicación, inmundicia. Inmundicia, ¿qué es inmundicia? Es algo sucio, es algo contaminante. La inmundicia es sucio. Dice, inmundicia, lascivia. Lascivia significa depravación sin límite. O sea, totalmente, una depravación total. Y eso describe, según los comentaristas y exégetas de la Biblia, exégeta es el que hace exégesis, o sea, los que explican la Biblia. Según ellos, es la peor palabra de toda la Biblia. Lascivia es la peor palabra de la Biblia. Describe lo peor. Y eso come doña Carmen. Por eso dice Pedro que su postrer estado viene a ser peor que el primero. O sea, el carnal se vuelve depravado. Idolatría. Mira lo que come. Idolatría. Y de idolatrías se puede hablar tanto, porque hay tantas formas de idolatría. Yo recuerdo un hermano que por cierto era anciano en la congregación, compró un carrito nuevo de agencia. Hermano, del culto se salía y lo tocaba. Y un día yo estaba ahí afuera en el momento que él llegó a tocar su carrito y decía, ay, pura piel de niño, ¿verdad, eso? El carrito, tocando el carrito y que no le tocara a nadie. Se salía de los cultos por estar cuidando el carrito. Ese era su ídolo. Para otros el ídolo puede ser una casa, una persona. Los ídolos del mundo también a veces son ídolos de los cristianos. Bien, hermano, ¿se asustaría usted lo que está viviendo los adolescentes en las congregaciones? Generalizado en una congregación, hermano, con los tales juegos en el internet. Son fanáticos de los juegos, los adolescentes de las congregaciones. Veníamos asustados con mi esposa, hermano.
Padres, por favor, padres cristianos, por favor, vigilen, pastoreen adecuadamente a sus hijitos, a sus hijitas, por favor. Vigilen esas tablets, vigilen esos, pero sobre todo vigilen el corazón. ¿Por qué? Porque no hay tal. El problema no está en las tablets ni en los teléfonos, no está en las redes, está en el corazón de los hijos. ¿Qué cree que estaba viendo esta niñita? Pornografía. Una niñita pequeña con un celular. Por eso son niños, ellos no saben lo que están haciendo. Yo conozco de una congregación grande alarmada, hermano, alarmado están los ¿cómo le llamo? Debo llamarle los ministros de la juventud de esa congregación, están alarmados porque han descubierto, hermano, monitoreando lo que ven los jóvenes en las redes. Toda la adolescencia de la congregación metidas en unos juegos satánicos coreanos, juegos asiáticos, y eso se les mete en el corazón. Idolatría, eso alimenta la carne. Hermano, son bien fáciles de identificar los gustos del espíritu. ¿Le gusta a usted la palabra? Es porque tiene un espíritu. Mis palabras son espíritu y son vida, dijo Cristo. Amén. ¿Le gusta orar? ¿Le gusta cantar alabanzas a Dios? Eso come el espíritu. Eso fortalece el espíritu. Pero mire, sigue la lista. Son 17 cosas con sus derivados, los gustos de la carne. Miremos, sigamos. Te lo voy a leer y no voy a entrar en detalle porque ya el tiempo se avanzó. Idolatría, hechicerías. Hermano, es increíble la cantidad de cristianos que todavía practican hechicería. Que todavía les da porque les lean la mano, porque les tiren las cartas. Hermano, es una tendencia. Dice, enemistades. Enemistades. El creyente no debe tener enemigos, mucho menos dentro de la congregación o dentro de la casa. Eso es de la carne. Que no te hablo, que si te miro venir por una cuadra yo agarro la otra. Yo una vez me asusté. Uno se lleva fiascos en el evangelio. Voy con un ministro anciano, voy a la Perdel subiendo unas gradas y en sentido contrario viene bajando otro pastor, otro ministro. Y el que iba conmigo me dice, me cae como una patada. Y bueno, ¿y esto cómo es? Un pastor diciendo de otro que le caía como una patada. Eso es carne. Enemistades. Y sigamos la lista, por favor, por favor, usted lo que no entienda, ahorita procure entenderlo, vaya a estudiar esos términos que están ahí. Manifiesta, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira. No, es que así era mi papá, yo soy igualito a mi papá o a mi mamá. Eso es precisamente lo que le estaba diciendo de las herencias ancestrales, lo que heredamos de nuestros padres. Es que mi papá así era, reche usted, y yo salía así, fíjese. Iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O sea que podría seguir la lista. Cosas semejantes a estas. Yo conté 17 la vez pasada. 17 cosas que viera cómo engordan a la carne, la robustecen, la vuelven poderosa.
esa comida. Practique usted esas cosas y doña carne lo va a dominar. Pero dice, más, lo que no sirve siempre abunda. Lo bueno es escaso, hermano. Los diamantes no los halla usted en cualquier lado. Las piedras por montones. Y que conste que las piedras son útiles. Pero dice, el fruto del Espíritu, solo una cosa produce el Espíritu. El fruto del Espíritu es amor. Ese es el fruto del Espíritu, amor. El gozo, la paz, la benignidad, la paciencia, la mansedumbre, la templanza, son puros derivados del amor. Pero el fruto es el resultado de un cultivo. ¿Y cómo se cultiva ese árbol que se llama espíritu? Así como lo que estamos haciendo hoy. Eso fortalece el espíritu. Mire, hermano, con esto concluyo. No sé si le quedó claro. ¿Les quedó claro lo que es hombre natural, hombre espiritual y el hombre carnal? El espiritual, del espiritual sale el carnal, si se descuida. El espiritual se puede convertir en un carnal si descuida la vida del espíritu. Cristo estaba consciente de eso. Él tenía un cuerpo de bajeza, un cuerpo débil como el nuestro. Y él estaba consciente de la necesidad espiritual que él tenía. Y él se iba a retiros él solo, y él se iba a vigilias él solo. Y él se congregaba, Cristo se congregaba. Si Cristo se congregaba, hermano, mire, yo soy feliz con esta vida que llevo como cristiano. Este fin de año me la tiré feliz, hermano. Prediqué viernes, sábado, domingo y hice. Pero no crea que se trata solo de predicar. No, si para predicar, ya predicar es resultado de fruto. Hay que llorar. Hay que escudriñar las escrituras. Hay que oír la palabra de Dios. Alimentar el espíritu, hermano. A como dé lugar. Alimentarse espiritualmente, porque si no, nos volvemos carnal. Y Pablo decía, tan necios sois, comenzaron por el espíritu. Ya sabemos cómo se comienza en el espíritu. Y todos comenzamos espirituales. Pero no todos, hermano, qué lindo sería que todos nos mantuviéramos espirituales, ininterrumpidamente. Que es lo ideal, que es lo que Dios quiere. Que seamos espirituales y no carnales. Ligado a esto, por favor, se lo ruego, vaya a enriquecer el tema y lea Romanos 7 y Romanos 8, ligado al tema que ha escuchado hoy. La propuesta de esta noche es, ya noche, ¿qué queremos ser? Naturales ya no podemos ser, pero sí nos podemos volver peor que ellos, hermano. Podemos ser peores que los hombres animales, que los hombres naturales. Porque su postrer estado dice, el primer estado fue natural. ¿Y el otro estado cuál es? Peor que animal. Abracemos ese estado espiritual. La propuesta de hoy es, usted decide qué quiere ser, si espiritual o carnal. Repito, natural ya no puede volver a ser. Puede ser peor, pero ya natural ya no. O carnal o espiritual. ¿Qué decide? ¿Qué decide? Yo ya decidí. Yo quiero ser un hombre espiritual.
Yo quiero ser una persona espiritual. Los que se deciden por el Espíritu, pónganse de pie hoy. Y hagamos lo pertinente para mantenernos espirituales. Dios nos libre de volvernos carnales. Y si estamos carnales, es un buen momento para decirle: Señor, perdóname por darle lugar a la carne. Perdóname porque he alimentado la carne en vez de alimentar el Espíritu. Aleluya. Comience a orar. Es un bonito momento para orar y decirle: Señor, como usted decida, yo quiero ser una persona espiritual que produzca el fruto del Espíritu en mi vida, en el nombre de Jesús.